Bien, amigos, estamos retornando con Enlace Nacional y tal como anuncié, ya me acompaña el ingeniero Roberto Tamayo Pereira en su calidad de autor del libro Anotaciones sobre la energía en el Perú. Es un libro que el año pasado se presentó en la FIL, la Feria Internacional del Libro en Lima, y este año nuevamente ha sido muy requerido por el público asistente. Ingeniero Tamayo, un gusto contar con su presencia aquí en Enlace Nacional. Muchas gracias, estimado Ingels. En realidad para mí es un honor y muy gustoso de poder estar en vuestro programa que tiene una audiencia muy importante. Usted muy agradecido. ¿Cómo nace la inquietud, el interés? Sé que este libro lo han apoyado, han tenido 3 colaboradores, ¿no? Son los ingenieros Arturo Olivera Castañeda, también están Juan Carlos López Lima y César Alfredo Peña. ¿Cómo así nació la inquietud por establecer esta publicación? En realidad, en el año 2004 hubo una crisis energética en Perú. En realidad, yo le llamo una especie de piloto de crisis, porque en realidad no hubo racionamientos, pero sí hubo un cisma comercial. Hubo suministros que rescindieron contratos, ¿no? O sea, fue una crisis más de índole contractual, comercial, por los elevados costos de la energía que se dan en el mercado mayorista, no al usuario final, sino en el mercado mayorista, es el que en donde se transan, digamos, las valorizaciones que se dan entre generadores. Entonces, frente a ello, yo estaba enseñando en la Universidad Mayor de San Marcos, en la Decana de América, y bueno, tuve a bien recopilar mucha información, también formativa, también de otras universidades, y con la colaboración de otros colegas, y desarrollamos un pozo, más que un pozo, un artículo vinculado a esa crisis, que fue la crisis del año 2004, o el conato de crisis del 2004. Fue un artículo muy bonito, muy interesante, que digamos transparentaban las falencias que podía tener nuestro mercado eléctrico en esa oportunidad. Producto de ello es que hubo una reforma que se dio en el año 2006 y con la cual se complementó la ley de concesiones eléctricas a partir de una famosa ley, la ley 28832, ¿no? Y entonces de allí en adelante el Perú tuvo mucha estabilidad y se hicieron grandes inversiones, hubo un boom minero, la demanda creció bastante, y entonces también pensé, ¿por qué no me dedico a monitorear la demanda eléctrica? Y comenzamos a hacer, particularmente el que habla, artículos vinculados a la demanda eléctrica. Y después vino un boom disruptivo en tecnologías, y entonces comencé a armar otros artículos vinculados a otras temáticas, pero todo siempre vinculado a la energía. Y el libro es el producto de 14 temas que se han consolidado en este libro. Según el sumario que indica, ¿no? 14 especies de artículos, temas que se han centrado la discusión, el aporte, ¿no? Así es. Uno de ellos es, por ejemplo, la crisis energética, a la cual usted hace mención del año 2004, prácticamente ya 20 años. Coincide con los 20 años que ha cumplido el gas de Camisea. De Camisea, muy importante. Por cierto, tenemos un vídeo sobre los 20 años del gas de Camisea. Estos 20 años no solo representan una celebración de lo logrado, son un compromiso renovado de seguir siendo la fuente de energía que impulsa el progreso de los peruanos. Camisea es parte de la historia del Perú. Es presente y futuro. Su espíritu y energía residen en cada ruta recorrida, en cada hogar, en cada luz encendida y en cada comida compartida. Ese espíritu representa la determinación de un peruano triunfador. La producción del gas de Camisea es un motor fundamental que permite tanto a individuos como a comunidades crecer y prosperar.
Somos la fuente de energía que impulsa los sueños y aspiraciones de nuestra gente. Si es gas, es de Camisea. 20 años siendo la energía que nos une y conecta. Bien, ingeniero Tamayo, en ese sentido, ¿usted cree que al tiempo transcurrido 2 décadas, Camisea ha cumplido con sus retos, con sus proyecciones? Sí, Camisea es el proyecto energético más importante del país de los últimos 20 años. Todos los países se desarrollan en función a varios aspectos, ¿no? Uno de los aspectos importantes es la educación, la investigación, la tecnología. Otros aspectos importantes es la energía, y para tener energía se necesitan recursos, y el Perú está lleno de recursos. Entonces, el punto de inflexión en el 2004 fue Camisea, ¿no? Un yacimiento que fue explorado en los años 80 o tal vez un poquito antes, pero que heredamos de estas empresas Shell, Mobil en aquellas épocas, los aspectos exploratorios, y después faltaba la explotación, cosa que se dio a partir del año 2000 o 2002 con la incorporación de este consorcio Camisea a nuestra matriz. Fue con el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Así es, ¿no? Entonces se firma el contrato, el famoso contrato de Camisea. Me acuerdo de la firma del ministro Herrera Descalzi en esa oportunidad. Herrera Descalzi. ¿No? Y después ya vinieron algunas cosas que, bueno, están por discutirse, o sea, podrían ampliar la discusión, pero lo importante es que Camisea estuvo presente, y en ese momento hubo un boom minero, lo que mencioné hace un momento, y el boom minero trajo consigo una proyección de demanda, o digamos una demanda eléctrica que necesitaba que haya unas fuentes de energía que puedan respaldar tasas de crecimiento de hasta 10% en algunos meses. 10%. Impresionante. Y ahí estuvo presente Camisea. Que eso significó, con un gas barato destinado a generación, muchos ahorros para incluso los usuarios finales, significó ello, ¿no? Que con ello también se impulsó energía barata, o se generó energía barata para procesos industriales que utilizan gas y que también fueron utilizados en los procesos de la generación eléctrica para llegar con menores tarifas a la población, también significó ello Camisea. Después hubo un punto también importante que fue la toma de decisión dentro, creo que también del gobierno de Alejandro Toledo, para la exportación, ¿no?, de gas, que también es un tema algo cuestionado por algunos. Hubo serios cuestionamientos, ¿no? Hubo serios cuestionamientos. Pedro Pablo Kuczynski, de ministro también. Me parece que sí. Y entonces ahí el contrato original indicaba pues que el Perú necesitaba garantizar 20 años permanentes digamos, de fuente energética a partir de sus yacimientos, cosa que creo que fue cambiado. Pero eso no resta de darle el valor de por su aniversario 20 a Camisea y todo lo que ha significado para el país. Ingeniero, acá leyendo el libro, en la parte de la introducción indica, ¿no?, en el mundo se están diversificando los tipos de tecnología para la generación y gestión de la electricidad. Por ello, el sistema energético actual cuenta con grandes retos que debe de afrontar en los años venideros, siendo necesario realizar cambios en los marcos regulatorios, cuyos fines busquen diversificar de manera eficiente los sistemas de energía, sin perder la resiliencia del mismo. ¿A qué tipos de tecnología se refiere? A todas. En realidad, a ver, el uso de las tecnologías básicamente se desprende de cómo ellas en sus procesos de investigación se han desarrollado y se han vuelto disruptivas, o sea, se han vuelto asequibles para el mercado, se han vuelto asequibles para el uso, digamos, del empresariado, o finalmente del uso de los actores que participamos en los mercados, que también pueden ser los actores domésticos, ¿no? Entonces, por lo tanto, las tecnologías tienen que ser disruptivas, estar al alcance de todos para poder, digamos, utilizarlas. Estas tecnologías eólicas y solares, llamadas en estos tiempos renovables, siempre han existido, ¿no? Han sido ellas creadas, inventadas hace muchos años, centurias incluso, pero en estos tiempos se volvieron disruptivas, en estos tiempos se volvieron más eficientes, y en estos tiempos pueden ser competitivas, y son competitivas en precios. Tienen sus dificultades técnicas
porque, digamos, son intermitentes, es decir, a veces se va el viento, a veces se va el sol, pero hay otro tipo de tecnologías como la geotermia, por ejemplo, o como esas centrales que dependen de procesos de vapor que calientan el agua, ¿no? Y, digamos, generan con eso procesos de vapor y con eso se mueven turbinas. Esos son más estables, esas tecnologías son más estables, pero también son renovables. Entonces, yo considero, y eso también forma parte del análisis del libro, en que, como una gran conclusión, todas las tecnologías son importantes, cada país debe en esta etapa de llevar a cabo su proceso de transición energética, definir de manera ordenada, de manera sabia, ¿no?, el uso de sus propios recursos, utilizar las mejores tecnologías que le permitan, en principio, ser eficientes y tener bajos costos. Entonces, ¿no?, la eficiencia y el bajo costo, ¿no? El bajo costo. Ingeniero, en ese sentido de estas energías renovables que se habla, bueno, el primer ministro ya hace un tiempo atrás hizo un anuncio de que tendríamos o contaríamos con la primera planta de hidrógeno más grande. A ver si tenemos ese vídeo, perdón. Pero también una noticia sumamente importante es la que se generó el día de ayer al final de la tarde. El día de ayer al final de la tarde hemos recibido a unos inversionistas irlandeses, ¿verdad? Irlandeses, quienes van a producir hidrógeno verde en una extensión de 4.000 hectáreas en La Joya. Esta operación se realiza en conjunto, el Ministerio de Defensa a través del Ejército Peruano va a entregar 4.000 hectáreas y a cambio el gobierno regional va a entregar al Ejército del Perú poco más de 4.500 hectáreas ubicadas próximas a la zona de Corío, en Arequipa. A estos inversionistas que van a traer una inversión en 3 etapas que van a sumar un total de 2.300 millones. ¿Qué se va a producir allí? Hidrógeno verde. Este hidrógeno verde va a generar aproximadamente 180 megavatios de energía que van a ser producidas por 3 millones de paneles solares. Esos 3 millones de paneles solares se van a extender sobre la pampa en Arequipa, van a ser altos, según me han informado, porque debajo van a producirse fresas y otros productos. Esos paneles solares, en cantidad de 3 millones, repito, van a generar 180 megavatios de energía y además nitrato de amonio, parece que es el nombre científico. El hidrógeno verde es la generación de energía más amigable con el medio ambiente. Y esa también es una buena noticia, las inversiones son muy grandes, repito, Bayobar por 940 millones, hidrógeno verde por 2.300 millones, siendo la primera y la más grande planta de este tipo en toda Sudamérica. Bien, ahí nos indica que en un área, un terreno de 8.000 hectáreas para instalar 3 millones de paneles, pues es una monstruosidad. En ese aspecto del hidrógeno verde, nuestro vecino del sur, Chile, como que nos ha sacado ventaja, ¿no? Yo he escuchado al rector de la UNI, creo que ese es su caballito de campaña desde que se lanzó el rectorado, el hidrógeno verde, porque él cuenta una anécdota cuando estuvo en Chile, de que escuchó del hidrógeno verde ya hace algunos años atrás. ¿Cómo está Chile en ese aspecto y nosotros? El tema del hidrógeno es un tema muy importante. Hay que, digamos, acá poner en valor la visión prospectiva que deben tener los países. Esa visión prospectiva que nos acaba de referir el presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, es, digamos, clave. ¿Por qué? Porque el hidrógeno va a ser un vector energético fundamental en el futuro. Y esta noticia es muy importante, porque también nos pone una ventaja comparativa con Chile, y por una razón, porque Chile está muy alejado de los centros de carga. Chile es un país muy austral, ¿no? Y entonces este hidrógeno hay que transportarlo. Y para este hidrógeno se necesitan buenos puertos, se necesitan rutas cortas para llegar a los centros de carga, para llegar a Europa. Otro país que es importante y muy competitivo para el tema de este hidrógeno verde es Australia. Y Australia también está muy cerca a las cargas. Entonces, de Sudamérica, el país que pues tiene esa ventaja comparativa, geopolíticamente hablando, es Perú. Entonces, pero Chile
nos saca una ventaja también importante, porque en todo aspecto tecnológico la investigación es crítica, es un vector crítico. Y Chile empezó esta tendencia capacitando muy bien a la academia, ¿no? Entonces, por eso yo entiendo que el rector ha llegado a Chile para investigar esos aspectos. Y es que la academia tiene que trascender a la industria. Es decir, todos estos desarrollos tienen que ser bien concebidos por la academia, como lo ha hecho Chile, y lo ha hecho muy bien, y lo han traducido luego en pilotos. Que ya las ventajas comparativas de distancias y otros aspectos ya son una situación bastante real y física, ¿no? Escapa, digamos, a la buena voluntad de la formación de los profesionales que debemos tener en nuestros respectivos países para desarrollar estos temas. Y entonces, muy bien, la UNI está haciendo hincapié en ello, porque ahora la UNI cuenta con una planta piloto para aspectos académicos. Tengo entendido que ya en estos días es la inauguración, ¿no? Sí, o sea, hay una planta que va a ser para aspectos académicos y otra va a ser una planta para aspectos industriales. Yo creo que están corriendo para la inauguración y también corriendo como para poder tener implementado estos aspectos pronto. Porque ¿qué necesita la industria, ya sea para el hidrógeno verde o el hidrógeno de cualquier otro color también? Se necesitan técnicos calificados, ¿no? Las instituciones, todo basa su fortaleza en las capacidades de sus personas, de su gente. Entonces nosotros tenemos esa otra ventaja con relación a Chile. Acá en Perú, y me disculpan nuestros amigos chilenos si es que nos están escuchando, pero tenemos un gran legado de intelectualidad y de muy buen culto a la ingeniería, y esa ingeniería peruana es muy competitiva. Bueno, eso viene de nuestras épocas ancestrales del incanato, ¿no? Así En mucho es. aspecto, en el tema hidráulico, por ejemplo, ¿no? Nuestras centrales hidroeléctricas. Justo ahora estaba conversando, viniendo al canal con mi hermano, de esta central hidroeléctrica que tenemos en el norte, ¿no? Este gran investigador científico, ahorita se me ha ido el nombre. Cañón del Pato. Claro. Ingeniero, cuando usted hace esta distinción de los colores, ¿no? De repente el común de nuestros televidentes, si hay hidrógeno verde, quiere decir que de repente hay hidrógeno negro y hidrógeno blanco. Claro. ¿Cuál es la distinción? El hidrógeno verde está concebido como un hidrógeno que se puede producir a partir de fuentes renovables, como la eólica y la solar, a través de un proceso de electrolización, ¿no? La piedra clave fundamental para el despegue y los bajos costos del hidrógeno va a ser que cada vez también se va a volver más disruptiva la producción de electrolizadores en las fábricas, en el mundo, probablemente en China, para variar, ¿no? Y entonces ahí va a despegar el tema del hidrógeno. Yo solamente quería completar, para que la audiencia tenga una idea clara del tema, transportar el hidrógeno en su fase líquida hasta ahora es bastante inestable. Entonces, yo le he escuchado atentamente al primer ministro, ha mencionado del amoníaco, y entonces en Chile, en Perú, en todo el mundo sabemos que a través de esta formulación, ¿no?, del amoníaco, que es un elemento que puede ser, digamos, el conductor, a través de este amoníaco se puede transportar grandes volúmenes de hidrógeno, o sea, es decir, cuando uno llegue al puerto de destino, ahí va a haber un proceso químico en el cual se va a descomponer el amoníaco en su fase de hidrógeno y en su fase de agua, ¿no? Ingeniero, usted ahorita mencionó, no quiero que se me vaya, de la proximidad que una planta de hidrógeno verde hacia un puerto, ¿no? Sí. En este caso tenemos en nuestro megapuerto de Chancay, que ya para noviembre está anunciada la visita del presidente Xi Jinping para esta inauguración. Justo aquí hay una pregunta, dice, ¿no? Las ciudades del futuro tienen especial atención en su sostenibilidad. Por ello el agua y la energía son elementales, vitales. ¿Cómo piensa que una ciudad entre Chancay y Huacho deba sostenerse energéticamente? Por ejemplo, una planta de hidrógeno verde. Yo he tenido aquí termino, he tenido al vicerrector de investigación de la UNI y ellos están planteando un enclave tecnológico justamente en lo que son los terrenos de la comunidad campesina de Huacho. Y él ha hablado pues de iniciar pues con temas de eólicos, de plantas de salinización, pero también se podría pensar en algo de hidrógeno verde. Claro, a ver,
El hidrógeno, al ser un proceso de producto de la electrolización o de la hidrolización del agua, ¿no? La descomposición del agua, se necesita un recurso que es el agua. Pero también hay técnicas para desalinizar el agua de mar, porque es lo que le da sostenibilidad a las ciudades, si vamos a hablar de ciudades, ¿no? El componente hidrógeno va a ser un componente que va a ser necesario utilizarlo o ha de ser demandado por la industria, pero no creo tanto por las ciudades todavía. Pero sí las ciudades lo que sí necesitan es agua. Y incluso creo que hay toda una ley que fomenta la instalación de desalinizadores. Sí, justamente, ¿no? A mediados del año pasado el Congreso aprobó en tono declarativo, ¿no? De que se constituyan plantas desalinizadoras en la parte costera, ¿no? Por ejemplo, esta zona que le hablo de Huacho y Chancay es una zona, no hay agua. Claro, entonces es muy importante justamente lograr tener, digamos, la información correcta y también de perspectiva, de largo plazo, de cómo nuestras costas van a verse expuestas al cambio climático. El cambio climático es un fenómeno real, están cambiando las condiciones hidrológicas en nuestras cuencas. La costa a lo mejor en algunos puntos se va a reverdecer porque van a haber en el norte probablemente, por ejemplo, con más secuencia los fenómenos del Niño, pero pueden haber zonas que se van a desertificar más. Entonces, todas esas cosas se suman a un planeamiento prospectivo. Pero las plantas desalinizadoras como tecnología también van en algún momento a tener un punto de inflexión, un punto disruptivo. Decisivo, ¿no? Así es. Y con relación al tema del hidrógeno y de los colores, entonces las plantas que proveen el hidrógeno verde son plantas de origen renovable, ¿no? O sea, la solar y eólica son parte de ese proceso, pero también el hidrógeno se puede conseguir a partir del gas natural, entonces ya es un hidrógeno de color gris. Se puede conseguir a partir del hidrógeno de la producción de centrales nucleares también, y le han puesto un color digamos de color rosado. O sea, hay varias formas. Este es un proceso, son procesos químicos los que nos traen a la vida este tipo de hidrógenos. El hidrógeno es una sola molécula. ¿Cómo se lo produce? Va a depender de las fuentes que van a intervenir en la hidrolización o en la electrolización de la fuente primaria, que es el agua, y también de otras fuentes como es el gas natural, de donde puede extraerse la molécula de hidrógeno. Ahora que nos indica esto de las centrales nucleares, nosotros tenemos una, pues, ¿no? En Ancón, del Instituto Peruano de Energía Nuclear, Huarangal. Por estos días nos ha visitado José Luis Piscoya, que es un experto en estos temas nucleares, y él dice que también había que hacer una apuesta, ¿no? A partir de las centrales nucleares para la generación de energía. Digamos que el Perú está embarcado por todos los... A ver, yo creo que nos sumamos a las corrientes que se están dando en el mundo, porque todos los países del mundo están también apostando por diversos tipos de tecnologías. Y me ha dado mucho gusto saber que el ministro de Energía y Minas ha encargado al IPEN, ¿no?, un estudio para poder tal vez dotar con energía nuclear las necesidades energéticas de Iquitos, ¿no? Entonces, esa es otra posibilidad. ¿Por qué? Porque ya hay desarrollos de tecnología de fisión, ¿no? Las tecnologías ahorita actuales de fisión, o sea, son las de la bomba atómica, los reactores de estos tiempos, pero a escala modular, a escala de 5 megavatios, de 10 megavatios, y que, según lo que me refieren, ya hay de estas varias aplicaciones ya comerciales en Estados Unidos. Entonces, no estamos lejos de una utilización de la tecnología nuclear también en nuestros sistemas eléctricos. Sí, pues no, sí sería interesante que el Perú vaya por la apuesta de todas estas alternativas ante cualquier eventualidad, ¿no? Ya se habla después de estos fenómenos climatológicos, que a veces no hay agua, hay sequías, etcétera. Así es. Vamos con un último vídeo, ingeniero. Esto fue recientemente ha habido la Expo Energía 2024. En el contexto de todos los desafíos hoy día en el sector energético, los transmisores, como lo es Conel Sur, tenemos un rol muy importante, ¿ya? Y tenemos un rol importante, yo diría que en 3 ámbitos.
Primero necesitamos robustecer y participar en el robustecimiento que requiere la red regulada, ¿ya? Y que obviamente uno puede participar a través de licitaciones que organiza Proinversión. Ese es un frente donde empresas como Conelsur tienen que estar presentes. El otro sector donde también vemos que tenemos que estar participando es porque la minería peruana está claramente con desafíos nuevos para seguir abasteciendo la demanda de cobre que va a ir aumentando en el mundo, producto justamente de la transición energética. Y este crecimiento del sector minero va acompañado de un mayor consumo eléctrico. Y de nuevo, mayor consumo eléctrico requiere nuevas generadores, pero también transmisoras. Hay otras necesidades importantes de infraestructura relacionada también con el cambio climático. Y uno de ellos es hacerse cargo del consumo de agua, tanto de las industrias como de las ciudades. Y Perú tiene la suerte de tener una costa larga, por lo que claramente hoy día con una energía verde y más barata empieza a ser muy atractivo pensar en la solución de desalinización. La relevancia es de poder juntar, la verdad, actores de todos los segmentos del sector. Bien, va en consonancia con lo que usted nos está diciendo, ¿no, ingeniero? De la energía verde, la economía y también de estos proyectos de desalinización. Ingeniero, ya me indican que también ya vamos aproximándonos a la parte final. Yo no quiero sin antes mencionar que es necesario que todo aquel, ahora que ya tenemos 35 organizaciones políticas, lean este material. Dirigentes políticos tienen que leer este libro, es muy valioso. Yo evidentemente no lo voy a desmenuzar porque queda en el lector interesado prestarle debida atención, tiene muy buenos datos, imágenes, estadísticas, cifras, muy interesantes, son 382 páginas. ¿Cómo va la acogida? Muy bien, la acogida, en realidad muchas gracias y qué sorpresa, qué grata sorpresa que usted lo haya evocado hacia las carteras políticas en estos tiempos, que son muy importantes, porque hay que hacer política y la acogida ha sido muy buena. En la FIL Lima se han agotado hasta en 2 ocasiones los libros. Bueno, pueden contactarse con las librerías, me permite hacer un con San Cristóbal Libros, es una excelente librería de temas técnicos. Solo en San Cristóbal lo pueden... Solo en San Cristóbal Libros, solo en San Cristóbal. Y con relación al vídeo de Expoenergía, yo creo que Expoenergía es pues el evento más importante del sector energético en el país. Todos apostamos por un mayor crecimiento de nuestra demanda también, porque a ver, la variable más importante en el mercado eléctrico, en el mercado y en todo tipo de mercados, es la demanda. Y la reactivación del país es muy necesaria para que se incremente esa demanda. Y buena parte de esa demanda proviene de las mineras, ¿no? Y depende, claro, ese boom que hablaba del 2008 al 2013 vino de las minas. Podemos tener otro boom ahora que, como lo ha refrescado la colega de Expoenergía, habla de que se va a necesitar mucho cobre, y es cierto, la transición energética va a necesitar de muchos minerales. Y todo va de la mano, ¿no, ingeniero? Por ejemplo, yo tuve hace 2 semanas atrás a Roque Benavides, el empresario minero, uno de los más importantes del país, y él dice pues que gracias también a la minería, a la energía, es que se han electrificado diversos pueblos. Claro. Lo ideal es desarrollar grandes proyectos para que, digamos, hayan pues mucha empleabilidad con puestos no solamente directos, sino también indirectos, y además las cajas, el fisco pueda recibir, digamos, los aportes de los cánones, ¿no es cierto?, de las respectivas industrias, y con eso desarrollar más progreso. En el ámbito formal, porque también la informalidad está haciendo un poco de mella a nuestra economía, a nuestro país, aunque no tanto nuestra economía, porque también a veces la informalidad a veces contribuye, sus pros y sus contras. Eso yo no voy a decir que eso está bien, ¿no? Para lo que Benavides dice que es uno de los flagelos del país. La informalidad, no se puede avanzar teniendo mucha informalidad, yo coincido con él.
Y bueno, en realidad todo es un conjunto, ¿no? Yo quisiera apostar por algo y que también nos escuchen las diversas tiendas políticas. En el Perú, como en todas partes del mundo, como que en todas partes del mundo se planifica, en el Perú necesitamos planificar, necesitamos tener instrumentos de planificación que nos hagan tener una visión de largo plazo, ¿no? No solamente en los aspectos energéticos o minero-energéticos, sino en los aspectos, por ejemplo, de la agricultura, de la pesca, en los aspectos de la manufactura, de las industrias, en todo sentido, pero necesitamos no solamente datos fríos, ¿no? Que se convierten en una información también fría, sino se necesita, digamos, algunas decisiones importantes materializadas en unos planes de gobierno que, digamos, sean consensuados también, porque si viene alguien y desconoce lo que se avanza, entonces también no se contribuye sin un consenso. Así es, ingeniero, como dice, tiene que haber el consenso de a largo aliento, ¿no? No es que cambien de ministros, cambien de, bueno, el país viene en salto y salto, ¿no? Pero ahí vamos avanzando, ahí vamos avanzando. Ingeniero, ya para culminar, ya habían acá algunas preguntas, pero ya el tiempo nos está ganando. Sobre el tema de Venezuela, acá nos dicen, ya para terminar, a ver. Dice, si Venezuela no tuviera esas reservas, ¿hubiera toda esa acción política sobre ese país? Bueno, en referencia a Estados Unidos. Ya lo estoy metiendo en el tema geopolítico. No, es interesantísimo y yo creo que todos tenemos la posibilidad de poder entrar en política y eso es un llamado a los jóvenes profesionales. No tenemos que descuidarnos de hacer política y yo creo que tampoco tenemos que tener miedo. Hay que actuar con decencia, hay que actuar con eficiencia, y también hay que actuar con valentía, y estas preguntas son fuertes y hay que responderlas con valentía. Por ejemplo, mire, lo que sucede en Gaza es en el fondo un trasfondo de tener a un bolsón de gas natural que están en sus costas, ¿no? Lo que sucede en Venezuela es igualito, es ir detrás de un de un energético que coloquialmente no es amor al chancho, sino a los chicharrones. Sí, así es. Entonces, y es un energético, el petróleo, que nos va a acompañar por lo menos unos 100 años más adelante. 100 años, ¿no? Ya no estaremos. Ya no estaremos, pero ¿por qué cree que son las guerras? Ellos no están matando porque el recurso, porque todos nos vamos a volver renovables, ¿no? Ellos saben que se va a utilizar los hidrocarburos todavía por muchas décadas o tal vez siglos más. Y finalmente lo que sucede en los países que tienen abundantes recursos es que corren ese riesgo, ¿no? Por eso es que es tan importante que los países que tienen recursos se tecnifiquen y que los países que puedan colaborar con investigación, con tecnificación, bueno, eso bienvenido sea. Bien, ingeniero, muchas gracias. Ha sido el ingeniero Roberto Tamayo Pereira en su calidad de autor del libro Anotaciones sobre la energía en el Perú. ¿Algo final que quiera transmitir, ingeniero? Le dejo sus palabras. Con mucha esperanza, yo creo que debemos tener un profundo sentimiento de gratitud a nuestra patria. El estar vivos ya es una alegría. Y yo creo que los jóvenes de estos tiempos tienen que orientar su visión a lo que, digamos, se requiere con suma urgencia en el país. Se requiere decencia, como les decía, se requiere ser, digamos, capaces de poder orientar con valores todos los procesos productivos, no productivos, educativos, académicos, ¿no? Siendo eficientes. Y finalmente yo creo que hay que destacar que hay muchas personas que ya se están sumando a poner una voz al decir que las cosas no están funcionando bien, y eso es valentía. El odio no es valentía, es decir, confrontaciones entre peruanos que ya nos han acostumbrado al odio, no es valentía, ¿no? La valentía es decir, estas cosas están incorrectas y tenemos el deber de sumar las personas ya bien, ¿no? Aspectos o, digamos, instrumentos que permitan cambiar nuestra situación. Eso yo creo que ese es el mensaje final, y yo le agradezco nuevamente por esta entrevista. A usted, ingeniero, muy agradecido. Bien, ha sido el ingeniero, vuelvo a repetir, Roberto Tamayo Pereira. Él es ingeniero mecánico electricista de nuestra emblemática Universidad Nacional de Ingeniería.
Bien, vamos a ir a una pausa comercial y retornamos ya en el segundo bloque con don Carlos Aragón Cáceres en su calidad de gerente general de Solar Inversiones y Soluciones Inmobiliarias, que nos viene a contar sobre un proyecto urbanístico entre Chancay y Huacho. Volvemos.